Hola, saludos a todas y todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la interpretación de una radiografía de tórax. Esta parte viene siendo un pequeño bosquejo de las patologías que veremos durante el curso de urgencias radiológicas. Anteriormente les había mencionado que para eso es muy importante conocer la anatomía normal, su funcionalidad, vascularidad, así como la anatomía radiológica, la anatomía con las variantes, para poder entender determinadas patologías. Y teniendo en cuenta que damos por visto bueno las correctas proyecciones radiológicas con sus complementos, como estamos viendo en esta imagen, donde nosotros podemos realizar una buena radiografía en la proyección deseada y algunas de sus complementarias. Siguiendo, en los estudios que nosotros realizaremos, probablemente encontremos dispositivos radiopacos que vienen siendo con fines diagnósticos. Probablemente también encontremos por allá cuerpos extraños, que es muy importante distinguirlos, ya sea con complementarias. A veces era importante realizar dichos estudios complementarios para cualesquiera de las dos mencionadas, como en este caso que tenemos un catéter central, ¿sí? Sería importante determinar el inicio y el final, que es con el fin de que los médicos pudieran determinar o pudieran ver su trabajo. Importante valorar su posición. Pues en esos dispositivos radiopacos, nosotros vamos a encontrar diferentes vías. Bueno, son las vías centrales que nosotros llamamos, pero ¿sí? Poder escoger en cuál de ellos vamos a administrar algún medio de contraste es ponerse de acuerdo con el personal de enfermería si tiene algún uso en especial, como en este caso, que determina si hay una nutrición, mediciones de presión o medicación. Además, muy importante conocer, saber, antes de administrar algún medio de contraste en esas vías, saber sobre la asepsia de determinada área para evitar los riesgos de una contaminación. Debemos entender, además, de que tienen un clímax o seguro para no retorno, ya sea de la sangre, de la vía arterial o venosa. Entonces, al administrar la solución o el medio de contraste, importante determinar que esté abierto precisamente la vía para poder enviar el líquido hacia el lugar que nosotros queremos y que tampoco retorne hacia las otras vías. Probablemente en más de una vez realicemos radiografías a estos pacientes por algunos problemas que se pudieran suscitar durante la administración de alguna solución, de algún medio de contraste, como en el caso que estamos viendo de este paciente. Cuando hay una correcta conexión de ese reservorio y hacia donde quiere llegar, en el caso de la vena cava superior, aurícula derecha. En una administración de un medio de contraste, vemos que hay una rotura o bien una extravasación del contraste iodado, ¿sí?
una zona de acoloramiento y disminución, en este caso, de un segmento distal. Antes de continuar, les pido mil disculpas por algunas fallas técnicas que estoy teniendo, precisamente porque tengo problemas de visualización en la red, entonces un millón de disculpas. Bien, continuando con lo que viene siendo los catéter venoso, vamos a ver que en varias ocasiones vamos a encontrar un mal posicionamiento de dichos catéter, probablemente sondas o en trabajos de ortopedia, donde solamente con las radiografías nosotros vamos a poder determinar si se pudieran corregir tales anomalías. En el caso que nosotros estamos viendo acá de este catéter venoso central vía subclavia, se va hacia arriba, cosa que se tiene que corregir. O bien con una sonda nasogástrica que no llega al lugar que se quisiera, por lo tanto hace un pequeño bucle o se encoda y se queda a un nivel superior. O donde nosotros aparentamos enviar por medio de imagen una correcta posición de los catéteres umbilicales y vemos que una lateral no es lo que se quisiera. O en este caso, al instalarse un catéter venoso percutáneo, ¿sí?, nos crea pues un taponamiento cardíaco de tal forma que como efecto secundario vamos a ver una lesión, un derrame pericárdico. Este derrame pericárdico se debe precisamente a una perforación auricular, ¿sí?, por este catéter. O bien pudieran haber migración de esos catéteres. Cuando aparentemente nosotros ya realizamos la radiografía en una imagen negativa, vemos que están en su espacio o en su lugar. Posteriormente, alguno de ellos o los dos pueden migrar, ¿sí? La punta puede irse hacia la parte superior. En esta imagen negativa vemos los dos catéteres que deberían estar como en este caso al inicio, ¿sí?, y la migración de uno de ellos. Es una vista lateral y en una imagen negativa nosotros podemos visualizar. O bien podemos encontrar hallazgos radiológicos. Como en el caso de esta radiografía que nosotros realizamos, encontramos acá una imagen nodular, un estudio complementario, una lateral. Vemos precisamente que hay una imagen acá nodular retrocardíaca que está bien delimitada, que corresponde a una imagen hipodensa, ¿sí?, en una tomografía con valores de atenuación líquido. Aquí se le administró también el medio de contraste y vemos que no hay reforzamiento, por lo tanto corresponde a una lesión de tipo quística, ¿sí?, con diagnósticos diferenciales tal vez de un quiste broncogénico, un quiste pericárdico o un quiste hidatídico, ¿verdad? Lo que al final en las conclusiones llegamos que es un quiste broncogénico. Esos estudios pues se le da seguimiento. Ustedes preguntarán qué es un quiste broncogénico. Los quistes broncogénicos corresponden a un tejido de tipo pulmonar que debido a una anomalía en la diferenciación del árbol traqueobronquial forman estructuras no funcionales de tipo quístico. Se suelen ubicar en el mediastino, podemos encontrarlo, vamos a ver en las siguientes diapositivas, que pueden estar también en los mediastinos, ¿sí?, en relación al árbol bronquial o bien en la periferia, ¿sí?, de los que viene siendo parénquima pulmonar. Continuando en esta proyección de una radiografía PA,
encontramos también acá una pequeña lesión que corresponde a un quiste que es pleuro pericárdico. En el seno, sabemos por la anatomía que hemos visto este seno, se llama el seno cardiofrénico del lado derecho. En una radiografía posterior del tórax se observa una imagen pues redondeada. Nosotros vemos una imagen redondeada de aproximadamente tal vez unos 5 centímetros de una localización paracardíaca del lado derecho. El quiste pleuropericárdico es una anomalía del pericardio poco frecuente, por lo general es congénito, caracterizada por la presencia de quistes habitualmente asintomáticos situados en el ángulo costofrénico del lado derecho y que con frecuencia se diagnostica, tiene un diagnóstico de una manera incidental. Nosotros al realizar una radiografía, pues lo visualizamos, ¿verdad? Hacemos los complementos de este estudio y se le envía para un estudio de tomografía. Aunque este tipo de quiste constituya una lesión poco frecuente, pues conviene tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas. O bien podemos encontrar imágenes también en las bases pulmonares del lado izquierdo. Se complementan los estudios por medio de tomografía contrastada para descartar su formación, el tipo de lo que es esa lesión, ya sea de un tipo quístico, como en este caso, que no podría ser tan complicado y se le puede extirpar a nuestro paciente. Bien, de la lesión que vimos anteriormente, representada ya en una tomografía con medio de contraste, vemos los segmentos pulmonares 9 y 10. Aquí les dejo la relación de los segmentos pulmonares en radiología. Muy importante estudiar, saber los segmentos pulmonares, porque en muchos de los casos cuando nos envían los estudios para realizar, nos determinan esos espacios y es importante saberlo porque nosotros prácticamente nos vamos hacia los segmentos que nos están indicando, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Vemos a ese tipo de lesión, que es un tipo de lesión ovoide, tiene una pared fina. Aquí vemos con medio de contraste una pared fina, forma regular, una densidad de la escala Hounsfield, que viene siendo líquido, que corresponde a un tipo quístico. Además es de tipo homogéneo, no hay reforzamiento por medio de contraste. Entonces, por lo tanto, decimos o se dice que es un quiste de tipo hidatídico. Acá vemos un enfisema subcutáneo. Si nos damos cuenta, vemos aire. El enfisema subcutáneo, precisamente su definición, es un trastorno que consiste en la presencia normal de aire, valga la redundancia, de tejido subcutáneo, con la consiguiente una distensión de las partes blandas. Cuando ello ocurre en el mediastino, se denomina neumomediastino. Son diversas las causas de ambos, pudiendo ocurrir espontáneamente, tener un origen traumático, de tipo iatrogénico y en ocasiones pues de origen desconocido. Bien, como lo dije en la diapositiva anterior, el neumomediastino se define como la presencia de aire u otro gas en el mediastino, ¿verdad? También se denomina enfisema mediastínico con la existencia de aire en el mediastino. Bueno, el neumomediastino y el enfisema subcutáneo, derecho, como lo estamos viendo acá, un enfisema subcutáneo. También vamos a encontrar lo que viene siendo neumopericardio. El corazón está parcial o totalmente rodeado de aire, con el pericardio claramente delineado por la densidad del aire en cada lado. En ocasiones, pues, no es posible distinguir un neumopericardio del neumomediastino en una radiografía simple, ¿verdad? Para eso también podemos pedir que se hiciera tomografías
pues, para poder distinguir el neumopericardio. El neumopericardio y el neumomediastino son entidades poco frecuentes y potencialmente graves. En adultos, de mayor parte de los casos, se debe a la iatrogenia por procedimientos quirúrgicos, endoscópicos, ventilación mecánica. Otra causa frecuente son los traumatismos torácicos. Bueno, puede ser un traumatismo de tipo traumáticos, ¿sí?, cerrados o abiertos. También se ha descrito en relación con otros procesos menos frecuentes como la perforación gástrica o bien la esofágica, con formación de fístulas al pericardio, crisis asmáticas, neumonía, cetoacidosis diabética y consumo de cocaína, habiendo algunos casos espontáneos. También podemos encontrar aire en la cavidad peritoneal, como estos casos, ¿sí?, sin antecedentes quirúrgicos previos. La causa más frecuente es la perforación de una víscera hueca, hasta en el 90% de los casos, o de tipo traumático. Muy importante que el paciente esté en bipedestación, que vamos a observar un neumoperitoneo, la gran cantidad de aire que hay debajo de los semidiafragma, que desplaza ambas cúpulas diafragmáticas, las va a desplazar y va a rechazar las vísceras abdominales. Aquí vemos una fina hilera de aire, un extenso gas debajo de los diafragmas. Revisamos los pulmones y no se ven patologías. Claro que también vamos a encontrar algunos hallazgos, como en este caso el signo de Chilaiditi, ¿sí?, que fue descrito en 1910 por el radiólogo vienés Dimitrios Chilaiditi, que consiste en la interposición del intestino entre el hígado, que en la imagen, el intestino entre el hígado con el hemidiafragma derecho. En la mayor parte de sus casos se trata del ángulo hepático del colon. Se trata de un hallazgo radiológico, generalmente casual, así que provoca en el paciente una sintomatología alguna, o sea, no tiene, digamos, sintomatología, nosotros nomás vemos las imágenes, ¿sí?, y se podría descartar que fuese un neumoperitoneo, más bien es un signo. Vamos a encontrar también en pacientes los situs inversos. Si nosotros vemos la imagen, la posición invertida, a pesar de que está bien marcada, ¿sí?, vemos la posición invertida tanto de la aorta como del corazón y el estómago. Aquí la cámara gástrica o el gas en el estómago, ¿sí?, está debajo del hemidiafragma aparentemente derecho, ¿sí?, y el hígado debajo del izquierdo. Eso es el situs inversus. Y la relación que hay de la dextrocardia con el situs inversus. La dextrocardia es una situación en que el corazón se encuentra en la mitad derecha, ¿sí?, del tórax, debido a la causa genética. Es una causa genética. Como sabemos, el corazón se sitúa en la parte media del tórax, con su vértice o ápice inclinado hacia el lado izquierdo, que es la forma normal. Sin embargo, pues en esta malformación ese orden es alterado y el corazón se ubica inclinado hacia el lado derecho del tórax, como en este caso, con esta imagen. Por eso es muy importante marcar nuestros estudios, ponerle hacia el lado izquierdo o el derecho, para evitar ese tipo de confusiones. Normalmente, cuando nosotros no sabemos que este paciente pues tiene dextrocardia, probablemente repitamos el estudio para estar seguros de que precisamente hay una dextrocardia, ¿verdad? La dextrocardia generalmente viene acompañada de una anomalía llamada el situs inversus, que es la relación que existe, que consiste en que los órganos se encuentran en el lado opuesto al que deberían de estar. Esta situación afecta solamente a los órganos impares y que se encuentran en el lado determinado del cuerpo, por ejemplo, pues el hígado, en este caso lo vamos a ver invertido, el páncreas y el estómago. Bien, continuando,
con las urgencias radiológicas que nosotros veríamos, vamos a ver fracturas. En las áreas de gineco-obstétrico, en los hospitales nosotros tenemos, digamos, estas especialidades, pues aunque no es frecuente, pero sí vamos a ver fracturas de clavículas en los bebés. Una fractura de clavícula es otra de las posibles lesiones que un bebé puede sufrir durante el parto. Se trata de un problema que no se puede prevenir y que se puede producir como consecuencia de la presión y las fuerzas mecánicas que se ejercen sobre el bebé durante su paso por el canal del parto. Es una fractura de tipo obstétrico, ¿sí? La que se produce en el momento del parto más frecuentemente. Habitualmente se producen en recién nacidos que vienen mal colocados o que son muy grandes. Y al sacarlos en el momento del parto se producen dichas fracturas. Es muy común o normal que nos pidan una comparativa tanto del lado izquierdo como del lado derecho. También muy importante saber manipular a estos pobres pacientes que tienen fracturas. Ellos no hablan, pero con el llanto nos están determinando que tienen molestias o lesiones. También en los pacientes pediátricos, en las comparativas con unas fracturas, es normal. Muy importante esa manipulación hacia esos pacientes porque no se dejan, por la edad que tienen, ¿sí? Se les puede todavía lesionar más. Siempre hacer, digamos, las buenas proyecciones, ya sea con las axiales, ustedes ya saben esos procedimientos para hacerlo. Bien, ¿cuáles son las causas de una fractura o fisura de costilla? Las costillas más susceptibles o propensas a sufrir fisuras o lesiones son las costillas intermedias o las falsas. Las primeras, las verdaderas, están protegidas por las clavículas en cada lado y por el músculo también pectoral. Bueno, no lo visualizamos acá. Evidentemente, las causas más frecuentes de una costilla rota o fisurada pues son impactos o traumatismos directos, siendo frecuentes los accidentes en medios de transporte, las caídas y las peleas o el maltrato, tanto en los adultos como en los niños. Con este tipo de fracturas es probable que aumente la posibilidad de que los órganos internos sean afectados y tengan además complicaciones importantes, ya que los golpes suelen ser más fuertes. En las siguientes partes, en las siguientes diapositivas, vamos a ver muchas de estas causas. Bueno, es importante destacar que coexisten factores predisponentes o de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de que al producir alguna fractura o fisura costal, tal vez en deportes, o otra de las causas sería una osteoporosis. La osteoporosis, bien sabemos, es una enfermedad, ¿sí?, en la que disminuye la densidad ósea, es decir, se debilitan los huesos, haciéndolos más vulnerables de padecer alguna fractura costal. Otro tipo es tal vez el cáncer, especialmente una costilla se encarga de debilitarla y hacerla más vulnerable. Claro, la edad avanzada, en donde hay un debilitamiento normal de los huesos, complicaciones que pueden ir desde daños severos a órganos internos, como una perforación de los pulmones, infecciones graves e interrupción del suministro sanguíneo. La fractura por sí misma rara vez es grave, aunque el traumatismo que causó la fractura ocasionalmente ocasiona otros problemas como un hematoma dentro del pulmón, contusión pulmonar o un colapso pulmonar. En este caso le llamamos pues, un neumotórax. En la primera parte que les di acerca de la radiografía de tórax, les mencioné acerca de observar cada una de las estructuras óseas en la radiografía, como en este caso que están iluminados con diferentes colores para poder visualizar si existen luxaciones en los pacientes, fracturas o fracturas antiguas que nosotros podríamos encontrar. Revisar bien las paredes de tórax, seguir el trayecto de cada costilla, primero un hemitórax de un lado, posteriormente el otro, ¿sí? Evaluar bien las costillas, ¿sí?, seguir los trayectos, ¿sí?, clavículas, articulaciones glenohumerales, ¿sí?, seguir las corticales, revisar bien las articulaciones. En los estudios que nosotros realizamos,
muy probable veamos fracturas antiguas o recientes. Muy importante también la manipulación de este tipo de pacientes, ya que podría alguna de estas fracturas perforar algunos de los pulmones y darnos un neumotórax. Bien, habíamos visto que un diagnóstico puede ser cáncer, metástasis óseas, que vienen a lesionar las estructuras óseas o los huesos, o en los casos de osteoporosis en los pacientes seniles. O bien un neumotórax. Un neumotórax es la presencia, vamos a ver, presencia de aire en el espacio pleural que causa un colapso pulmonar, ya sea parcial o completo. Claro, hay otras causas. El neumotórax puede aparecer de forma espontánea o como resultado de traumatismos penetrantes y no penetrantes, o procedimientos médicos, ya sea por iatrogenia, como aspiración con aguja transtorácica, toracocentesis, colocación del catéter venoso central, ventilación mecánica, una reanimación cardiopulmonar. El diagnóstico se basa en criterios clínicos y en una radiografía de tórax, como el caso que nosotros estamos visualizando. La mayoría de los neumotórax requieren de aspiración mediante un catéter o unos tubos de toracotomía, como el caso acá que nosotros estamos visualizando. En una visualización de una radiografía, podemos hacer la comparación entre tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo y poder distinguir si hay alguna patología que vamos a encontrar donde existe el neumotórax que no hay el trama pulmonar, como el caso este que es el lado izquierdo. Vemos acá una probable tumoración, una lesión, bien, viene siendo el colapso precisamente de ese pulmón. Posterior, bueno, este es otro paciente, pero posterior hay una colocación, también vamos a ver tubos de drenaje. Vemos un paciente donde tiene un colapso pulmonar del lado derecho. Entonces tiene un neumotórax del lado derecho. Si nosotros revisamos la anatomía, vamos a encontrar el espacio pleural. Además, vamos a encontrar la pleura parietal y la pleura visceral. En estas líneas amarillas que nosotros estamos visualizando aquí, precisamente es la pleura, cómo está dividido en ambos pulmones. Esta es una imagen de un corte de tipo axial o transverso, y vemos en cuanto a las coloraciones las diferentes pleuras, la blasta, la visceral, ¿sí?, o la parietal, y el espacio, ¿sí?, pleural. En sí, que viene siendo el neumotórax, sabemos que hay presencia de aire en ese espacio pleural que modifica la presión negativa intrapleural y provoca precisamente un colapso pulmonar que puede ser total o parcial, como en este caso, ¿no?, que nomás tenemos acá lo que viene siendo ese pulmón, se colapsó completamente. En la radiografía podemos observar los siguientes hallazgos además de ese neumotórax, como la hiperclaridad que hay, ¿verdad? Exactamente. Si nosotros lo comparamos con el lado izquierdo, ¿sí?, hay una hiperclaridad del hemitórax derecho con ausencia de ese trama vascular. Hay un aplanamiento, ¿sí?, de un hemidiafragma, ¿sí?, en este caso del lado derecho, el desplazamiento del mediastino, ¿sí?, una herniación hacia el lado opuesto, en este caso hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Vemos el munión en el ilio derecho, que es el munión pulmonar, ¿sí?, con imágenes sugestivas de una bula a un nivel tercio superior del mismo. En nuestro caso se trata de un neumotórax espontáneo primario que clásicamente se asocia con el consumo de tabaco que presentaba nuestro paciente. Si el neumotórax es pequeño, el dolor puede ser el único síntoma, desapareciendo horas después, incluso sin tratamiento. La exploración física es variable, puede ser normal, pero también puede observarse taquicardia en los neumotórax de pequeño tamaño o disminución de la movilidad del hemitórax efecto. Reducción o ausencia de los ruidos respiratorios, percusión timpánica y disminución de la transmisión de la voz. La localización más frecuente lo estamos viendo precisamente aquí
en el hemitórax de los lados derecho. En este paciente con multifracturas, ¿sí?, se dice que hay un tórax inestable, que además crea un complejo que es hemoneumotórax. Hay una combinación de sangre y aire, ¿sí?, en el lado derecho y un completo colapso de ese pulmón. Están mencionando aquí, nosotros estamos viendo con esta flecha gruesa, ¿sí?, cómo está almacenado acá tanto la sangre, ¿sí?, y el aire que hay de ese colapso. En este neumotórax, si se dan cuenta, hay una división precisamente de la pleura, cómo se va colapsando o cómo está el colapso, de tal forma que más allá no vamos a ver el trauma pulmonar. Una desviación del corazón, se da cuenta, una desviación del corazón hacia el lado izquierdo, involucrando también pues al mediastino. Y es aquí donde vemos la división de la pleura visceral, ¿sí?, y el nivel del aire y líquido en tal caso que lo viera. También vamos a encontrar artefactos en nuestros estudios que nosotros estamos realizando. A veces sin darnos cuenta, el mismo paciente puede traer, digamos en el caso como el que estamos viendo en el cabello o el cabello que se está viendo en estas imágenes, lo cual antes de enviar el estudio es importante repetirlo, ¿sí?, para que no cree, digamos, duda entre los médicos que van a ver dicha radiografía. En la mayoría de las veces el cabello húmedo nos crea este tipo de artefactos, o bien pasadores que el paciente pudiera ponerse en el cabello, o las colas que esté sobre la columna nos podrían crear artefactos. Muy importante desplazar el cabello hacia los lados costados o subirlo completamente. Hablando también pues de las fracturas esternales. Las fracturas del esternón, la más frecuente es la fractura del cuerpo del esternón, debido a que son áreas de mayor tamaño. En los adultos mayores, pues la localización es más frecuente pues, en el ángulo del esternón, ¿verdad? Es normal y nosotros podemos hacer algunas proyecciones complementarias para determinar bien dichas fracturas o bien algunas disrupciones. También por metástasis, en este caso metástasis pulmonares, son tumores malignos, cánceres, que se desarrollan en otros sitios y se propagan a través del torrente sanguíneo a los pulmones. Los tumores más comunes que se extienden por metástasis a los pulmones son, entre otros, cáncer de colon, cáncer de mama, sarcomas óseos y de partes blandas, melanoma y tumores genitourinarios. Sin embargo, casi cualquier tipo de cáncer tiene la capacidad de diseminarse, ¿sí?, a los pulmones, sobre todo ahora en el caso del COVID, que según se estén determinando que las personas que adquirieron en el tipo de SARS-CoV-2, ¿sí?, probablemente desarrollen algún tipo de cáncer pulmonares subsecuentemente. Bien, también podemos ver asimetrías. Seguimos el orden, ¿sí?, habremos visto algunas asimetrías en la sombra de las mamas. En el caso del lado izquierdo, ¿sí?, podemos ver tal vez la mama normal, mientras en el derecho pues, no existe. Este hallazgo sugiere mastectomía previa. Además, en zona axilar, aquí hay un círculo donde estamos repintando. Caso contrario, nosotros podemos ver en el lado derecho, podemos observar de pequeños tamaños, la mama normal de alta densidad, mientras que en el izquierdo que pues, corresponden no a clips quirúrgicos. Vemos algunas imágenes que corresponderían a pezones o implantes mamarios. En esto es muy importante porque a veces las técnicas radiográficas que nosotros estamos aplicando, los factores de exposición, tenemos que modificarlos porque precisamente por la densidad de esos implantes mamarios. Son modificaciones que nosotros tenemos que hacer
para poder ver bien una correcta radiografía. En el estudio donde nosotros vemos más cables o instrumentos de apoyo de la radiografía que nosotros quisiéramos realizar. Muy importante tratar de quitar todos los artefactos que pudieran salir en una radiografía, sobre todo de tipo pediátrico. Muy importante la colimación en nuestros pacientes, sobre todo en este caso de un paciente neonato, un paciente pediátrico, en donde está lleno de artefactos y vemos más artefactos que lo que quisiéramos. En este caso, si vamos a ver pulmones, completamente tenemos una tercera parte sin visualizar, además de que estamos irradiando cráneo y los miembros inferiores. En este caso, que nosotros estamos viendo más cablerías que pulmones. Bien sabemos que la radiografía de tórax y abdomen es un instrumento diagnóstico de monitoreo constante y ampliamente utilizado. La realización de estas radiografías en los dos ámbitos mencionados tienen aspectos muy similares, pero también presentan diferencias. Por un lado, se tienen las mismas limitaciones de tipo técnico. Debido a la realización de los rayos X en un equipo portátil, sabemos que están realizadas aproximadamente a 1 metro o menor, con una gran magnificación de las estructuras anteriores y la presencia de artefactos de monitorización y soporte vital, tales como son los tubos, como son los catéteres, como son todas las cosas que nosotros estamos visualizando acá, ¿verdad? Que además son pues, muy importantes para estos pacientes. Y además se superponen pues, a la región que nosotros vamos a radiografiar, nosotros vamos o queremos visualizar. Por otra parte, también es muy importante que la toma de estos rayos X se deba considerar las salvedades propias de la UCI pediátrica, como en el caso que nosotros debemos de saber, sobre todo la manipulación de estos pacientes de la UCI. Esos pacientes deben ser realizadas por personal de enfermería exclusivamente. La necesaria inmovilización del niño para lograr una buena radiografía de radiografías generalmente se logra siendo sostenido pues, por una enfermera con protección plomada, en este caso con nuestros mandiles. En el caso de pacientes recién nacidos, el radiólogo depende únicamente de esta colaboración para lograr un buen posicionamiento centrado e inmovilización, dado que estos niños pues, se hallan en la mayoría de las veces en incubadoras y en cunas térmicas. Por tratarse de estos pacientes que son pediátricos y no colaboran, podemos lograr el grado de inspiración en la radiografía de tórax. Debemos de coordinar el disparo en el momento de la inspiración de este paciente. Esto resulta pues muy complejo aún en las áreas de la UCI pediátricas, ya que el paciente neonato tiene un ritmo respiratorio más rápido que en el adulto. Un aspecto también fundamental es que el técnico está familiarizado con el equipo de rayos X y el tiempo de demora del disparo. A diferencia de lo que sucede con los pacientes de UCI adultos, en lo que los rayos X se realizan con el paciente de decúbito, en la gran mayoría de los casos, el paciente pediátrico puede ser colocado en posiciones que imiten, digamos, está el paciente de pie, por ejemplo, si se quisiera corroborar la sospecha de niveles hidroaéreos o derrames. También en ocasiones de los rayos X puede ser tomada con el paciente en decúbito prono, es decir, bueno, boca abajo, ¿verdad? La exposición a la radiación ionizante de sus pacientes es especialmente evaluada en función de la relación el costo-beneficio debido a la gran radiosensibilidad de los tejidos de estos pacientes pediátricos y por su mayor expectativa de vida. Eso ustedes ya lo vieron en protección radiológica. Debido a esto, sé que en las UCIs pediátricos habitualmente no se realizan solicitudes rutinarias de rayos X de tórax, pero sí pueden hacerse en los de la UCI adultos, donde se realizan normalmente solo una radiografía en la proyección AP y en caso de algún hallazgo específico, pues tal vez podríamos alguna de las laterales. También hablamos de los cuerpos extraños. En una radiografía de tórax podemos encontrar cuerpos extraños que muestran cuerpos extraños en un efecto valvular, atrapamientos aéreos tanto derecho como izquierdo o desplazamientos mediastínicos, en este caso del lado izquierdo. Vemos acá, es una dentadura, ese cuerpo extraño. Ahí están imágenes que prácticamente
según la densidad de ese objeto no lo pudiéramos ver, o bien el tamaño del objeto prácticamente pasan inadvertido para nosotros, o bien algunos que no llegan a irse y quedan atrapados, digamos, en los espacios aéreos, como en este caso podrían ser esófagos, estómago, intestino, de una ingesta de cuerpo extraño en los pacientes pediátricos. O bien algunos materiales que a veces no lo podemos distinguir, necesitamos de proyecciones adicionales para poder visualizarlos. Habíamos visto además que es muy probable que se alojen en el bronquio derecho, ¿verdad? Exactamente, ya habíamos visto por qué, por el diámetro, el calibre es mayor y es más vertical con respecto del lado izquierdo. Artefactos por cabello, anteriormente ya hemos mencionado esta parte. Aquí podemos ver las colitas de esta chica o este chico, no sé qué sea, ¿verdad? O bien los artefactos cuando el cabello está mojado o está húmedo. Vamos a ver también visualizaciones de marcapasos. Tal vez veamos, digamos, algunas suturas, clips quirúrgicos. Una lateral lo podemos apreciar bien, donde se sobreponen con la imagen que nosotros quisiéramos visualizar. Marcapasos también, donde son componentes, a veces son demasiados componentes para un mismo marcapaso, pero son importantes y son primordiales para la supervivencia de nuestro paciente. Definir tal vez muchos de los términos nos daría un enfoque de lo que nosotros quisiéramos.